Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre otro delito que se encarga de cuidar la integridad física de las personas y que también cuida la vida. Este delito es un delito que ha sido de mucha polémica, ha sido de grandes problemas legales que se tiene en el Código Penal, porque no ha sido debidamente legislado. Y estoy hablando del delito de aborto. En nuestro estado, el aborto está considerado como un delito. Sin embargo, hay una gran laguna legal misma que hace que ese delito pueda estarse cometiendo a todas luces y sin que haya una sanción para el responsable o la responsable en el caso de la madre. El delito de aborto en nuestro Código Penal se encuentra tipificado en el artículo 178 y el tipo penal señala que comete el delito de aborto el que en cualquier momento de la preñez cause la muerte del producto de la concepción, aunque esta muerte se produzca fuera del seno materno. Ese es el concepto que nos da el Código Penal, que en la concepción, durante el desarrollo de un embarazo, alguien le ocasione la muerte al producto. Sin embargo, nuestro Código Penal tiene una laguna bastante grande, porque en los siguientes artículos, en el siguiente articulado de ese delito, señala primero que nada la calidad específica de los sujetos activos. Es decir, señala quiénes son los únicos que pueden cometer ese delito. ¿Quiénes son los únicos que pueden cometer ese delito? Primero. Y ya al señalar una calidad al sujeto activo, eso permite que si lo cometiera otra persona, entonces esa persona ya no pueda tener responsabilidad, porque ya la conducta típica que se va a cometer debe de ser realizada por determinadas personas. Y es ahí donde encontramos la laguna que hay en nuestro Código Penal. Que el artículo 179 y el 180 señalan que los médicos, las comadronas, las enfermeras o cualquier persona que intervenga en la práctica del aborto se les va a sancionar dependiendo. La sanción va a ser dependiendo, uno, si la madre da su consentimiento, y dos, si la madre no da su consentimiento. En la primera hipótesis, que es la establecida en el artículo 179, la sanción es de 1 a 3 años. Si la madre no da su consentimiento, en el 179, si la madre otorga su consentimiento, entonces ahí será de 1 a 3 años y la suspensión de la licencia. Y en el 180 es de 3 a 6 años si lo hacen sin el consentimiento de la madre. Pero ahí tenemos ya una problemática en ese delito de aborto: la calidad específica que le está dando a los sujetos activos. Esta calidad específica de la que ya hemos platicado con los alumnos que me escuchan y que me ven, que les di teoría del delito, y con los que no les di teoría del delito,
pues sabemos que ya vieron también esa parte con su maestro correspondiente. Y en los tipos penales hay una calidad específica para el sujeto activo. No la puede, esa conducta típica, ese delito, lo voy a decir así, no lo puede cometer otra persona más que la única persona que el Código Penal señala. Y por favor, quiero que lean, no quiero que nada más me escuchen y se quede esto en saco roto. Vayan al 179 y 180 de su Código Penal y dice: los médicos, comadronas, enfermeras y cualquier persona que intervenga en la práctica del aborto. Es aquí donde está la laguna, con consentimiento o sin consentimiento. Este delito de aborto tiene también pues un medio comisivo, y el medio comisivo es la expulsión del producto de la concepción por medio de la práctica del aborto, por medio de una cirugía que se hace, a la que se le llama legrado. Esa es lo que sanciona. Y aunque una persona no sea médico, comadrona, no sea enfermera, pero vaya, ayuda pasando una pinza, agarrando una pierna, ayuda de la forma que sea, entonces esa persona ya está dentro de esa tipicidad. El problema que presenta es qué pasa entonces con quien lo provoca. Quiero que lean todo el capítulo del Código Penal, porque volvemos a repetir lo que les he dicho en las clases anteriores. Yo aquí estoy hablando, platicando con ustedes, no puedo estarles leyendo, porque para leerles creo que mejor les dijera yo: lean esto y lean el otro. Entonces no tiene caso que yo les esté leyendo, solo les leo algunas cosas como las penalidades ahorita, porque realmente hay cuestiones que también se me pasan, pero lo más importante es que los puedo explicar y ustedes léanlo. El problema en el aborto, en este delito, en su estudio como un delito en particular, es qué pasa con quien lo provoca. Si ustedes leen nuestro Código Penal, no dice, nos define el aborto, nos da la calidad de los sujetos, nos da un medio comisivo, que es la práctica del aborto, y es esa cirugía de legrado que se hace. Pero el Código Penal jamás se refiere, jamás de ninguna forma se refiere a qué pasa con quien lo provoca. Juanita llega y le dice a su novio: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Pedrito, enojado, viene y la golpea, y eso hace que le provoque el aborto. Se lo provoque, no que él lo lleve a cabo. Ella llega al hospital, y en el hospital le dicen: ¿sabe qué? Usted trae un aborto en evolución, y le tiene que hacer un legrado del doctor con su consentimiento de ella. Y se pierde el producto de la concepción, ¿no? Y entonces, por esa laguna que existe en nuestro Código Penal, que no habla de la provocación del aborto, Pedro no va a recibir una sanción como tal por aborto. Puede recibir una sanción por lesiones graves, lesiones que pongan en peligro la vida, pero nunca por el delito de aborto. Misma situación, Juanita llega, Pedro no la golpea, pero le da una pastilla: mira, tómatela. Esa pastilla le hace mal a ella, llega al hospital y con un aborto en evolución le tienen que hacer un legrado, ¿no? Me van a decir: oiga, ¿y va a haber alguna sanción para el doctor? Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, no ahorita, voy a dejar grabado, les voy a hacer llegar los dos videos donde vamos a hablar de las formas de conducta, de las causas de justificación que existen en el delito de aborto. Ahora nada más vamos a hablar únicamente de la laguna jurídica que existe en este delito. Esto que yo les estoy platicando no está saliendo de mi cabeza, es un asunto que personalmente me tocó llevar a mí a un empleado de una empresa cervecera aquí en Tapachula, en la que la historia que él me contó a mí fue que ella llegó, le dijo que estaba embarazada, que ella se puso violenta, y según él dice que sí hubieron jaloneos por parte de ella, que ella se tropezó, cayó y hubo un aborto en evolución. Ella llegó al IMSS, el IMSS le dijeron: ¿sabe qué? Trae usted un aborto en evolución, le hicieron el legrado, y la carpeta de investigación se presentó ante un juez solicitando
por el delito de aborto. Y al hacer el estudio, ahí, al poner sobre el juzgado la estrategia de defensa, era que no existía como tal en el tipo penal sanción para quien provoca el aborto, que debieron haber consignado por lesiones o por lesiones graves, y no por aborto, porque él no estaba dentro de los que efectivamente le hicieron un legrado, que sin dudarlo fue una enfermera, fue un doctor con la ayuda de alguna asistente, pero él no estuvo ahí. Y esa es la laguna que existe en nuestro Código Penal. ¿Qué debería de pasar para que no existiera esa laguna? Dentro de ese asunto que se llevó hace como 1 año y medio, y que me sorprende que aun cuando siguen habiendo asuntos así, todavía el legislador no haya reformado esa parte del Código Penal. En ese asunto me obligó a estudiar otros códigos penales, como es el del Distrito Federal, que después de que define el aborto, después de que dice que al que interrumpa el producto de la concepción, después de esa definición viene un segundo articulado y dice: al que le provoque el aborto a una mujer, recibirá la sanción de tanto a tanto tiempo. Y entonces ahí llenamos esa laguna jurídica de la que yo les he venido hablando, que tiene nuestro código penal. Se llena esa laguna jurídica, y entonces sí, si están embarazadas y el novio las obliga a que tomen una pastilla, a que tomen un té, a que tomen algún medicamento para abortarlo, y posteriormente ustedes con una complicación llegan al hospital y dicen: ¿sabe qué? Estaba yo embarazada y sucedió esto, entonces se les puede iniciar una carpeta de investigación. Mientras no, porque precisamente hablando de los elementos objetivos del tipo penal, este tipo penal tiene como característica que hay precisamente los sujetos activos tienen una calidad específica. Esa calidad específica que debe ser médico, enfermera, comadrona o cualquier persona que intervenga en la práctica. El medio comisivo es realizarle la práctica del aborto. Y si ustedes investigan la práctica del aborto, a lo que se refiere el legislador con la práctica del aborto es precisamente a ese legrado, a ese desprendimiento de el feto del seno materno. Y para seguir en el análisis de este tipo penal, hay dos sanciones, una que es con el consentimiento de la madre y otra que es sin el consentimiento de la madre. En la que es con el consentimiento de la madre, la penalidad es de 1 a 3 años de prisión y la suspensión de la cédula profesional si fue algún especialista en medicina quien lo hizo. Y en la otra, cuando es sin el consentimiento de ella, de 3 a 6 años de prisión. Así también, este delito de aborto, independientemente de tener esa calificativa, no calificativa, esa especial peculiaridad que le da nuestro Código Penal al darle a los sujetos activos una calidad específica, también tenemos que abordar el tema de cómo se puede cometer este delito. Obviamente, únicamente puede ser de manera dolosa, no puede ser de manera culposa, porque no tenemos en nuestro tipo penal, no tenemos la parte de quien lo provoque, porque si se tratara de hablar de quien provoque el aborto, entonces sí existiera de forma culposa, porque a lo mejor te sientes mal y voy y te doy una pastilla, pero no es con la intención de provocarte el aborto, y eso hace que te provoque el aborto. O en el caso de quien va manejando, golpea el carro de adelante
y la persona que va embarazada adelante se lesiona y eso le provoca el aborto. Sería de manera culposa, pero no tenemos a quien lo provoque, tenemos únicamente a quien llegue y realice de manera directa ese delito. Y entonces solo puede cometerse de manera dolosa, porque nadie en su sano juicio va a decir que fue de forma culposa si él realizó actividades ahí y ayudó en el grado que se le practicó a esta persona. Bueno, para el día de mañana les subiré el video respecto a las causas de justificación. Sé que ya se están preguntando, oiga, pero el doctor, si ella llega con un aborto en evolución, el doctor está haciendo su trabajo. Oiga, pero ¿y la mamá no va a recibir alguna sanción? Oiga, pero ¿y qué puede pasar con quien le provocó el aborto? ¿Ok? En el siguiente video de mañana les voy a subir lo que es las causas de justificación en el caso de los doctores, que hay una causa de justificación, es decir, que aun cuando realizan el aborto, existe causas de justificación. Y en el caso de la punibilidad para la madre, vamos a hablar de las excusas absolutorias de las que habla el Código Penal. Eso platicaríamos el día de mañana, ya especificándole claramente qué es una causa de justificación, qué es una excusa absolutoria. Para los que ya fueron mis alumnos, vuelvo a repetir, porque esta clase se la estoy impartiendo a 2 grupos de criminología y a un grupo de derecho penal, de derecho. Para los que ya fueron mis alumnos, obviamente sé que me están entendiendo un poquito más cuando les hablo de causas de justificación, de causas absolutorias. Para los de criminología no, y por eso en el siguiente video de mañana se los explicaré lo mejor posible para que me entiendan. Lo que les pido también a criminología es que, aparte de lo que yo les digo, por favor vayan y búsquenlo para efecto de que si surge alguna duda, con mucho gusto la aclaremos. Yo no soy iluminado, yo no lo sé todo, y a lo mejor pudiera haber alguna duda que pudiéramos aclarar, o peor aún, como son videos bastante que no podemos dialogar directamente, se tiene que hacer un monólogo, a lo mejor hay algunas cosas que a mí se me pasan y que a ustedes les surgen mucha duda. Por eso, con mucha confianza, están los grupos de WhatsApp y envíenme sus preguntas. No esperen las respuestas ahí. En el siguiente video las voy aclarando poco a poco. Que tengan excelente tarde y mañana les subo el video correspondiente.